Imagina ser el hijo de un dios y estar destinado a enfrentar criaturas míticas y superar desafíos imposibles. Así comienza la historia de Perseo, uno de los héroes más icónicos de la mitología griega. Pero, ¿qué hizo que este joven se convirtiera en leyenda? Hoy te contaré la historia completa de Perseo, desde su misterioso nacimiento hasta sus hazañas heroicas y su legado inmortal. Quédate hasta el final, porque te sorprenderás con la verdad detrás de sus más grandes aventuras. Perseo, nacido de la unión entre la princesa Dánae y el dios Zeus, no fue un héroe por elección, sino por destino. Su madre, Dánae, era la hija del rey Acricio de Argos, un hombre que, como muchos reyes de la época, estaba obsesionado con el poder y la sucesión de su linaje. Sin embargo, cuando un oráculo le reveló que sería asesinado por su nieto, Acricio decidió tomar medidas extremas para evitar su fatídico destino. Encerró a Dánae en una torre de bronce, esperando que, al mantenerla aislada, pudiera impedir que tuviera hijos. Pero los dioses, en particular Zeus, siempre encuentran una manera de desafiar las limitaciones humanas. Zeus, el rey de los dioses, se enamoró de la hermosa Dánae y, transformándose en una lluvia dorada, la visitó en su prisión de bronce. De esta unión divina nació Perseo, un niño destinado a grandes hazañas. Cuando Acricio descubrió la existencia de su nieto, no tuvo el valor de matar a su propia sangre, pero tampoco podía permitir que la profecía se cumpliera. Así que encerró a Dánae y al joven Perseo en un cofre de madera y los arrojó al mar, confiando en que las olas los llevarían a su muerte. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. El cofre flotó hasta la isla de Sérifos, donde fue encontrado por Dictys, un humilde pescador que los rescató y crió a Perseo como si fuera su propio hijo. En Sérifos, Perseo creció fuerte y valiente, pero también con una creciente sensación de que su destino estaba entrelazado con algo más grande que la vida sencilla que llevaba en la isla. Polidectes, el rey de Sérifos y hermano de Dictys, se encaprichó con Dánae y buscó casarse con ella. Perseo, que ya era un joven robusto y protector, se opuso a los avances de Polidectes. Decidido a deshacerse del joven héroe, Polidectes ideó un plan astuto. Convocó a todos los hombres de la isla y anunció su intención de casarse con otra mujer, exigiendo que cada uno de ellos le ofreciera un caballo como regalo de bodas. Sabía que Perseo, que no tenía caballos ni riquezas, se vería en un aprieto. Cuando Perseo se presentó sin un regalo, Polidectes lo desafió a traer la cabeza de Medusa, la gorgona mortal cuyo solo vistazo podía convertir a cualquiera en piedra. Polidectes no esperaba que Perseo aceptara el desafío, pero el joven héroe, impulsado por su orgullo y el deseo de proteger a su madre, se comprometió a cumplir la tarea. Este punto marca el inicio de la verdadera aventura de Perseo, una serie de eventos que no solo demostrarían su valentía, sino que también lo consagrarían como uno de los héroes más importantes de la mitología griega. Para lograr lo imposible, Perseo necesitaba la ayuda de los dioses. Atenea, la diosa de la sabiduría y protectora de los héroes, le otorgó un escudo reflectante para que pudiera mirar a Medusa sin ser petrificado. Hermes, el mensajero de los dioses, le entregó unas sandalias aladas que le permitirían volar, y Hades, el dios del inframundo, le proporcionó un casco de invisibilidad. Con estas herramientas divinas, Perseo se lanzó a su misión. Pero antes de enfrentarse a Medusa, Perseo debía encontrar su escondite. Para ello, se dirigió a las Greas, 3 ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente entre ellas. Perseo, mostrando su ingenio, les arrebató el ojo y el diente, y solo se los devolvió cuando las Greas le revelaron la ubicación de Medusa y le proporcionaron una bolsa mágica para guardar su cabeza. Armado con esta información, Perseo voló hasta la guarida de las Gorgonas, en los límites del mundo conocido. La batalla con Medusa es quizás uno de los momentos más icónicos de la mitología griega. Perseo, usando el escudo como espejo, se acercó a Medusa mientras ella dormía. Con un solo golpe, decapitó a la Gorgona, y de su sangre nacieron 2 criaturas míticas, Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un gigante dorado. Perseo colocó la cabeza de Medusa en la bolsa mágica y emprendió su viaje de regreso. El regreso de Perseo a Sérifos estuvo marcado por varias aventuras. En su camino, se encontró con la princesa Andrómeda, quien estaba encadenada a una roca, destinada a ser devorada por un monstruo marino. Este sacrificio había sido impuesto a Andrómeda por su madre, la reina Casiopea, quien había ofendido a las Nereidas al afirmar que su hija era más hermosa que ellas.
Perseo, conmovido por la situación de Andrómeda, la liberó y, con la cabeza de Medusa, convirtió al monstruo en piedra. Los dos se enamoraron y se casaron, y Andrómeda acompañó a Perseo en su viaje de regreso. Al llegar a Sérifos, Perseo encontró que su madre estaba en grave peligro debido a las continuas presiones de Polidectes para casarse con ella. Enfurecido, Perseo entró en el palacio del rey y, sacando la cabeza de Medusa de su bolsa, convirtió a Polidectes y a su corte en piedra, liberando así a su madre de la tiranía del rey. Con este acto, Perseo no solo salvó a su madre, sino que también consolidó su reputación como un héroe que no dudaba en usar la fuerza cuando era necesario. Después de estos eventos, Perseo decidió regresar a su patria, Argos, con la esperanza de reunirse con su abuelo, el rey Acrisio. Sin embargo, el destino intervino una vez más. Durante unos juegos fúnebres en la ciudad de Larisa, Perseo, sin saberlo, participó en una competición de lanzamiento de disco en la que, accidentalmente, golpeó y mató a su abuelo, cumpliendo así la profecía que tanto había temido Acrisio. Aunque apenado por la muerte de su abuelo, Perseo aceptó que no podía huir de su destino. Renunciando al trono de Argos, Perseo se trasladó a Tirinto, donde fundó la ciudad de Micenas. Esta ciudad se convirtió en uno de los centros más importantes de la civilización micénica, y su nombre perduró durante siglos como un símbolo de poder y riqueza. El legado de Perseo fue inmenso, y su descendencia, a través de Andrómeda, incluyó a héroes como Heracles, quien también sería conocido por sus grandes hazañas. Antes de continuar con más detalles sobre la vida y las aventuras de Perseo, quiero hacer una pausa y pedirte que te suscribas a mi canal si disfrutas de este tipo de contenido. Deja un comentario con tu opinión sobre la historia de Perseo y sobre qué otras leyendas te gustaría que exploráramos en futuros videos. Ahora, volvamos a la historia. La vida de Perseo estuvo marcada por la intervención divina y los constantes desafíos que le imponía su destino. A lo largo de su vida, Perseo demostró no solo su fuerza y valentía, sino también su capacidad para superar las adversidades con ingenio y determinación. Su legado no solo se reflejó en sus descendientes, sino también en las numerosas obras de arte, literatura y teatro que se inspiraron en sus aventuras. En el contexto histórico, Perseo es un héroe arquetípico de la mitología griega, cuyas historias fueron utilizadas para transmitir valores y enseñanzas morales a las generaciones posteriores. A través de sus hazañas, los antiguos griegos veían la importancia de la valentía, la justicia y la piedad hacia los dioses. La historia de Perseo también resalta la idea de que, a pesar de las dificultades, el destino de uno no puede ser evitado, y que cada individuo tiene un papel que desempeñar en el gran esquema de la vida. Además, la historia de Perseo tuvo un impacto cultural significativo. Su imagen y sus hazañas fueron representadas en innumerables vasos, esculturas y mosaicos a lo largo del mundo griego. Los poetas y dramaturgos, desde Homero hasta Ovidio, narraron sus aventuras, asegurando que la leyenda de Perseo perdurara a lo largo de los siglos. El final de la vida de Perseo está envuelto en misterio, como corresponde a un héroe de su calibre. Algunos relatos sugieren que, tras su muerte, Perseo fue honrado por los dioses y colocado en el cielo como una constelación. Esta constelación, visible en el hemisferio norte, fue un recordatorio eterno de las hazañas del héroe, un testimonio de su lugar en la historia y en el corazón de los griegos. La influencia de Perseo en la cultura occidental es indiscutible. Su historia ha sido reinterpretada y adaptada en numerosas ocasiones, desde las tragedias griegas hasta las películas modernas. Su enfrentamiento con Medusa, en particular, sigue siendo una de las escenas más icónicas de la mitología y ha sido inmortalizada en diversas formas de arte. En resumen, la vida de Perseo es una historia de valentía, ingenio y destino. Desde su nacimiento milagroso hasta sus hazañas heroicas y su legado duradero, Perseo es un héroe que ha capturado la imaginación de generaciones y seguirá siendo una figura central en la mitología y la cultura. Si has disfrutado de esta historia, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones de las leyendas y mitos más fascinantes del mundo. Hasta la próxima.